Buenas noches, jóvenes estudiantes. Soy el profesor Oscar Conde para comenzar la clase virtual de la semana 14 del área de desarrollo personal y ciudadano. En este mes de la patria tenemos nosotros el título Reflexionamos sobre las adaptaciones frente al COVID-19 y nuestra salud emocional. Bien, vamos a comenzar. Bien, para comenzar tenemos la actividad número 1 que dice identificamos diferentes modos de adaptación frente a la pandemia a nivel personal, familiar y comunitaria. Tenemos aquí un cuadro de 3 entradas. En la primera parte dice miembros de la familia. Tú vas a ahí colocar todos los integrantes de tu familia, con quién vives. De repente no solamente familia, sino también amigos. Ahí vas a colocar en esta primera parte. En la segunda, en el segundo cuadro dice reacciones de mi familia frente a la declaración sanitaria en el Perú. Es decir, cómo reaccionó tu familia, cuáles fueron las formas, cómo lo tomaron estas medidas sanitarias, como por ejemplo la cuarentena, la inamovilización, como por ejemplo también la distancia social, o el lavado de manos, y una serie de cambios que se dieron, ¿no? ¿Cómo lo tomaron tu familia en este caso? Y en el tercer caso dice, ¿qué adaptaciones se generaron en tu vida y en la de tu familia ante el brote del COVID-19? ¿Qué adaptaciones, por ejemplo, de repente usaban algunas indumentarias para evitar el contagio o de repente fueron adoptando una serie de medidas que permitieron asegurarse para evitar este contagio? Entonces, tú vas a colocar aquí todo lo que ustedes en tu familia tuvieron como acciones para poder adaptarse, para poder cumplir con los cambios que se estaban dando producto de este COVID-19. Ahora, y de ahí seguidamente dice en la parte baja en rojo, dice, dibuja la principal forma de adaptación de tu familia ante el COVID. Tú vas a buscar lo que realmente caracteriza a tu familia ante este cambio que se dio en el modo de vida debido al COVID, y lo vas a dibujar, lo vas a tratar de plasmar en un dibujo para poder entender. Bien, vamos a pasar a la siguiente hoja donde te voy a explicar cómo se dan las situaciones de cambios en el Perú producto del COVID-19 para que tengas una idea y puedas desarrollar esta actividad sin ningún problema. Bien, como en la actividad uno nos decía, pues estamos viendo los cambios que se dieron en la familia, pero nosotros sabemos que no solamente en la familia se dieron los cambios, sino se dio a nivel nacional e incluso a nivel mundial. Y vamos a ver algunos ejemplos cómo nosotros podemos detectar esos cambios que se dieron adaptándose al nuevo modo de vida, porque lógicamente hay muchos, por ejemplo, perdieron sus trabajos, hay otros que dejaron de estudiar, hay otros que no realizaban actividades que anteriormente lo hacían. Por ejemplo, en la número uno vemos a un trabajador informal. Y nosotros sabemos que en el Perú, pues, los trabajadores informales son en un mayor porcentaje, donde día a día necesitan estos ganar un dinero para poder parar la olla, poder alimentar a su familia. Entonces, hay muchos que tuvieron que cambiar el rubro de sus trabajos. Por ejemplo, en este caso, en la número uno vemos una persona que está vendiendo mascarillas, bien cubierto, lógicamente, para evitar contagiarse, ¿no? ¿Y qué quiere decir? ¿Que este siempre vendía mascarillas? No, no siempre vendía mascarillas, sino tuvo que adaptarse. De repente tendría su restaurante, de repente trabajaba en otro rubro, pero sin embargo, producto de esta pandemia, este tuvo que adaptarse a ello, ¿no? Y ahí vemos nosotros cómo ahora es necesario vender mascarillas para poder llevar día a día el sustento de su hogar. Seguidamente en la número 2 ahí vemos nosotros cómo fue el desplazamiento, ¿no? No vemos que estas personas salen con sus hijos, con su familia a pasear, no, estos salen solos, con mascarillas y a una distancia prudente para evitar contagiarse. Es una forma de adaptación también que se dio, ¿no? En donde la gente tenía que salir a las calles, lógicamente, para poder traer el sustento de su hogar, y tenían que hacerlo de esa manera, ¿no? Cubriéndose, con distanciamiento, y no saliendo en grupos, sino individualmente para poder llegar a sus centros de labores y tratar de ganarse el pan, el sustento de su familia. En la tercera, vemos también cómo se dio en los mercados el cambio. En los mercados ustedes ven que la gran mayoría de los puestos, o en su totalidad,
Estos comenzaron a cubrir de micas sus puestos para evitar el contagio, el contacto con la gente. Y así también se pusieron barandas, se pusieron algunas marcas para poder indicar el distanciamiento. Se buscó, por ejemplo, el que el uso de la mascarilla sea obligatoria, y así una serie de acciones que cambiaron en los mercados, que nosotros, si nos damos cuenta, inicialmente los mercados se convirtieron en gran foco de infección porque no había un control, pero sin embargo poco a poco estos se fueron adaptando a estos cambios y con mayor responsabilidad ahora funcionan estos mercados. También de igual manera vemos nosotros aquí en la número 4, observamos nosotros en los bancos, ¿no? En los bancos principalmente, cómo también comenzó a cambiar, ¿no? El distanciamiento era lo principal y también las mascarillas y también de igual manera la desinfección, ¿no? Y nosotros vemos cómo las colas eran pues a cierta distancia prudente donde la gente evitaba ahí el contacto y también de igual manera la transmisión del virus. También otro problema eran los microbuses, los carros, que si bien pues estaban acostumbrados estos a llenar totalmente y esto pues se convirtió también en un gran foco de infección. Pero sin embargo poco a poco se fue adaptando y vemos ahora en la actualidad la gran mayoría de micros que no van parados y uno por asiento. Entonces ahí también se respeta o se busca respetar ese distanciamiento y la policía pues actuó de manera muy eficaz para poder garantizar que esto se cumpla. Lógicamente en algunos casos no se cumplían, pero sin embargo eh, poco a poco se trata de buscar o mantener una cultura de adaptación a este producto de este COVID-19. Y finalmente tenemos nosotros también que en los diferentes lugares se han colocado puestos para lavarse las manos, ¿no? Ya sea en mercados, sea en bancos, sea en los lugares donde la gente llega a realizar sus compras. Hay lugares donde se pueden lavar las manos y justamente vemos en la número 6 también cómo la gente pues utiliza eso. ¿Qué quiere decir? Que estos son cambios que se han ido adaptando para que la gente pueda ir teniendo una idea de cómo uno puede lograr eh, o cómo uno no se puede contagiar, cómo uno no se contagia adoptando una serie de medidas. Y esas medidas pues son cambios que uno tiene que adaptarse a ello para poder garantizar su salud. Muy bien, vamos a pasar entonces a la siguiente hoja. Bien, aquí tenemos la segunda actividad. Explicamos la relación entre adaptaciones frente a la pandemia y las condiciones emocionales de la persona. Aquí tenemos un cuadro que indica diferentes emociones y son emociones que nosotros hemos experimentado desde que se han ido dando estos cambios, este modo de vida que hemos ido adoptando ante el COVID-19. Tenemos ahí ansiedad, angustia, enojo, tristeza y de repente otras emociones que tú has sentido y lo puedes colocar ahí. ¿Y por qué? ¿Por qué sentiste? ¿Por qué sentiste esa ansiedad? ¿Por qué sentiste esa angustia? ¿Por qué sentiste ese enojo? ¿Por qué sentiste tristeza? Entonces aquí nosotros, pero primero para que puedas responder, lógicamente que vamos a ver unos ejemplos, unos conceptos de cada uno de ellos, ¿no? ¿Qué quiere decir ansiedad, por ejemplo? Eso lo vamos a ver a continuación para que tengas una idea más clara. A ver, comenzamos. Bien, aquí tenemos la emoción de la ansiedad. ¿Qué dice? Nos dice preocupación y miedo intenso, excesivo y continuo ante situaciones cotidianas, ¿no? Ahí vemos el dibujo de una persona temerosa, que tiene mucho miedo, un miedo excesivo. En este caso, lógicamente, pues nosotros durante la pandemia, el miedo principal, la preocupación, de manera excesiva era el contagiarnos, ¿no? Y entonces ahí nosotros teníamos ese tipo de ansiedad. Ya si una persona estaba a nuestro lado, de repente tenía COVID o de repente nos podría contagiar. Entonces ahí se producía un tipo de ansiedad. Bien, entonces ya tenemos la idea de lo que es ansiedad. A ver, pasamos a la siguiente emoción.
Bien, aquí tenemos otra emoción que es la angustia. Dice, es el sentimiento que experimentamos cuando sin motivo nos preocupamos en exceso por la posibilidad de que en el futuro nos ocurra algo temido sobre lo que no tenemos control, ¿no? Generalmente no sin motivo, muchas veces también con motivo, se da la angustia. En este caso, pues, lógicamente que también es una emoción que nosotros hemos podido eh, experimentarlo durante este periodo de pandemia y lo seguimos experimentando muchos de nosotros, ¿no? ¿Debido a qué? Debido a que nosotros muchas veces no tenemos el control de poder, de hacer que la gente, por ejemplo, cumpla con los requerimientos del distanciamiento social, por ejemplo. Hay gentes que por la calle cometen una serie de excesos, ¿no? Y nosotros nos angustiamos, lógicamente, porque eso está yendo en contra de nuestra propia salud, porque podríamos ser contagiados por ellos. Por ejemplo, personas que no usan mascarilla o lo usan incorrectamente. Hace muy poco, por ejemplo, yo vi una persona que iba en bicicleta y fumando su cigarro todavía, emanando el humo y lógicamente si estuviese contagiado de este virus, hay muchos que también podrían contagiarse. Entonces, esta situación de angustia nos ha atendido a nosotros también como parte de las emociones durante este periodo. A ver, la otra emoción vamos a verlo. Bien, aquí tenemos el enojo. El enojo también es otra emoción que nosotros podemos tener como parte de nuestro sentimiento y nos dice, ¿no? Es un sentimiento de desagrado intenso, hostilidad o indignación como resultado de una amenaza verdadera o imaginada, un insulto, una frustración o una injusticia hacia usted mismo u otros que usted estima. En este caso, por ejemplo, cuando hay un tipo de hostilidad y nosotros creemos que estamos siendo vulnerados en nuestros derechos, muchas veces nosotros podemos reaccionar de manera descontrolada, ¿no? Y eso se ha visto también a través de estos días, como personas que no querían que los corrigieran, ¿no? Si le decían, por ejemplo, pero usa la mascarilla, entonces ya era un motivo para pelear, para realizar insultos, ¿no? Por ejemplo, yo un día fui al mercado y le dije a una señora, ¿no? Mantenga su lugar. Y lo que me contestó fue, y si no quieres contagiarte, ¿para qué sales de tu casa? Entonces, una manera de enojo con lo que la mujer contestó. Entonces, eso viene a ser también un tipo de emoción. Muy bien, pasamos a la siguiente emoción. Bien, la tristeza es una emoción muy característica durante este periodo, lógicamente, porque dejamos de hacer muchas cosas que lo que anteriormente hacíamos lógicamente también extrañamos, ¿no? Pero sin embargo, aquí el concepto dice es un estado anímico que ocurre por un acontecimiento desfavorable que suele manifestarse con signos exteriores como el llanto, pesimismo, la melancolía, falta de ánimo, baja autoestima, en otros estados de insatisfacción. Eh, Aquí nosotros vemos, por ejemplo, en el dibujo un médico, ¿no? Con mucha tristeza porque a pesar de todo el esfuerzo que puso, no pudo salvar a un paciente que estaba con el COVID, por ejemplo. O de repente tristeza porque nos enteramos del fallecimiento de alguna persona conocida con esta enfermedad. O de repente porque algún familiar está enfermo y no podemos nosotros hacer nada por lograr salvarlo. Entonces la tristeza pues se ha presentado y se presenta y se sigue presentando durante toda esta pandemia como una emoción pues que nadie escapa a ello. Muy bien, pasamos entonces a la siguiente actividad para poder completar el trabajo. Bien, después de las explicaciones que te han dado